¿Por qué es que hoy en día se implementa lo que sería el aprendizaje automático, el Machine Learning? Bueno, al principio, en los inicios antiguos, en la parte del Machine Learning, se utilizan lo que son las aplicaciones que no eran inteligentes, ¿sí? Las aplicaciones que tenían reglas codificadas. Tipo, son decisiones sí y no, si funciona tal cosa, hace tal otra. Entre que funcione una cosa, se debe determinar una decisión en base a esa, pero siempre lo que serían a través de reglas. Hoy en día se implementa, entre comillas, te podría decir lo que son aplicaciones inteligentes o modelos inteligentes de algoritmos, que eso lo vamos a ver más adelante tácitamente cómo funciona, ¿sí? Pero si nosotros podemos imaginar lo que sería, por ejemplo, un tipo de filtro de spam para una casilla de correo, como ejemplo, tradicionalmente se escribía justamente los filtros de spam mediante, ¿sí? Mediante la creación de reglas para identificar diferentes patrones que son comunes en los correos no deseados, como por ejemplo lo que son palabras específicas presentes en un cuerpo, no sé, links, por ejemplo, palabras ofensivas, por ejemplo, imágenes, por ejemplo, cosas relacionadas a esas. Entonces, una vez que se creó el filtro ese, generalmente se realizaban lo que son las pruebas para comprobar que la operación que está produciendo justamente esto, según lo previsto, analizaba lo que eran los errores y reescribía, ¿sí? Analizaba lo que eran los errores y reescribía nuevamente lo que era la prueba. O sea que se identificaba lo que son los patrones dentro del spam, después se desarrollaba un filtro de spam siguiendo acá la imagen, fíjate, está en portugués pero no importa, se desarrollaba lo que es el filtro de spam, se testeaba si ese filtro en el cual nosotros estamos trabajando cumple lo que nosotros queremos, si esto justamente lo cumple y trata el error, o sea, encapsula lo que nosotros queremos trabajar el error, y en base a esto reescribimos las reglas para así colocar lo que sería el filtro en producción. Si la prueba que nosotros realizamos cumple el marco de trabajo que nosotros estamos haciendo, entonces el filtro lo ponemos en producción. Y si no lo ponemos en producción, hacemos el desarrollo de pruebas la cantidad de veces que sea necesario para que justamente supla nuestro tipo de problema. Pero con mismo este tipo de filtro que se fue desarrollando, que funcionaba bien correctamente y se ponía en producción y todo lo demás, empezó a surgir diferentes nuevos patrones de spam que fueron justamente diseñándose por lo que son los cibercriminales, y con ese ciclo, al volver a repetirse, tendría que esto ser como un bucle infinito prácticamente. Entonces, desde la identificación de patrones hasta la realización de pruebas, esto sucedía de forma constante, ¿sí? Y los filtros en producción eran menos que la cantidad de problemas a resolver, por decirlo de alguna u otra forma. Entonces, con ese escenario presente, ¿sí? Que te presenté recién y que te expliqué recién, se realiza hoy en día lo que es un trabajo automático, ¿sí? Para justamente tener mayor eficiencia, y se implementa lo que sería el Machine Learning, como es acá en pantalla. Fíjate cómo trabaja Machine Learning. Lo que hace es separar los emails para utilizar justamente lo que sería el entrenamiento que nosotros hicimos, o sea, el tipo de modelo de Machine Learning realizado para que justamente realice estos tipos de filtros. Entonces, el algoritmo que nosotros realizamos lo entrenamos, utilizamos los datos para reconocer lo que son los patrones de los spams, y en base a eso, si los errores fueron tratados, volvemos a entrenar al algoritmo. Si los errores no fueron tratados, entonces se pone, acá hay una excepción, ¿sí? Esto es al revés. Acá sería el sí y acá sería el no. Porque fíjate que si el error no fue tratado, bueno, entonces justamente se vuelve a entrenar los algoritmos, pero no tendría sentido si lo pondrías como si. Así que acá hay un error de tipeo por parte del que hizo esta foto, esta imagen. Entonces, si el error es tratado, si el error es resuelto, lo que se coloca es el filtro en producción para que ese algoritmo utilizado implemente justamente el mismo algoritmo para clasificar lo que son los emails. Entonces los usuarios reciben los spam con diferentes tipos de patrones, y bueno, los spam en este caso son identificados por los usuarios y entran en la base del entrenamiento. Nuevamente, se entrena al mismo algoritmo o a otro algoritmo. Si es el mismo algoritmo, justamente se lo entrena para que tenga un nivel de confianza, se le dice, mucho más alto, y entramos en la misma conjetura. Si el error fue resuelto, se coloca el filtro en producción, y si no fue resuelto, se trata los errores nuevamente y se pone a entrenar a nuestro algoritmo. Entonces así funciona. Fíjate, desde un tipo de problemática específica sobre el tema de la cantidad de errores que puede surgir y lo demás, y la cantidad de filtros
si la cantidad de filtros exponenciales que se tienen que ir desarrollando para este tipo de modelo se automatiza justamente con lo que sería el Machine Learning.